Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 21 de junio del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amayá, pero la gloria sea para Dios, en Cristo Jesús nuestro Señor, en María Santísima su Madre, y Madre de Dios, Madre nuestra, y su esposo castísimo José, Padre putativo de Jesús, por tanto, por encargo, por participación, por extensión, Padre putativo de todos seres amados, hoy miércoles, que se dedica especial atención a él y a el hermano Luis Gonzaga, santo, que la Iglesia le conmemora hoy su día especial por ser el patrono de los jóvenes, que a su muy corta edad, muy temprana edad, empezando su vida, tomaba la decisión de irse a la comunidad de los jesuitas. Su madre, tal vez de acuerdo, su padre entra en cólera, por ahí entra un viaje al África, entonces ya conectan Europa y África, dos continentes. Después nada que hacer y ya lo entregan a Dios, al servicio, a la comunidad jesuita, y va creciendo como el niño Jesús en sabiduría, en conocimiento y en experiencia de vida, por su devoción en la oración, en hacer una meditación siempre conectando con Dios y en esa vinculación con la comunidad, en misericordia. Entonces ya se va viendo el amor de Dios, la misericordia divina y la justicia, que es santidad. Y esa circulación del amor, la misericordia y la justicia es lo que le llevaba a tener una vida santa. Aparentemente muere por cólera, unas fiebres, y eso está muy conectado con África, está muy conectado con el Padre, que estuvo entrando en cólera por la figura gramatical o la metáfora o por la palabra, pero nada que ver con la realidad. De pronto sí, pero habrá que, para los curiosos, más en la escuela de la conciencia ambiental, hacer la indagación. Por ahora, con Amayá, vamos a vincularnos en la meditación de la palabra de Dios hoy con el Evangelio de San Mateo, que Jesús hace observación del comportamiento de las personas, de los grupos, de las comunidades, fariseos, escribas. ¿Cuál es su meditación? ¿Cómo la hacen? ¿Y para qué? ¿Cuál es el sentido? Lo mismo en la oración. ¿Qué tipo de oración hacen? ¿De qué forma la hacen? ¿Y qué esperan con la oración? Y ahora viene la donación, que vendría del ayuno. Abstenerse en sí para compartir con otros. Ese es el círculo del ayuno. Dar sin esperar recibir. Pero cuando se reciba de Dios las gracias, bienes del espíritu, bienes de la mente, bienes del cuerpo, bienes materiales, bienes de afuera, bienes de otros seres, poner a circular, buscar la manera de vincular con la ayuda directa para satisfacer una ausencia, una carencia, una falencia de algo. Segundo, ya hacer obras de beneficencia, como decía Wilson Tamayo en la meditación de la palabra de Dios hoy. Y otro nivel que él habla también es
más allá de la beneficencia, la educación, que es antes que dar el pez, enseñar a pescar, como se conoce en el refrán popular. Y vendrán otras formas, que es compartir espiritualmente la evangelización, como Dios nos convoca a hacerlo día a día. Y esto mismo dice San Pablo a los Corintios, con la primera comunidad cristiana del pueblo de Corinto. Ya se venía meditando en torno a Tito y cómo recababan las ofrendas para hacer la colecta. Y la gente, más que entregar una colecta, se metían ahí en la canasta, en la misma colecta. Lléveme ahí que voy todo, hasta el final, entregarse. Ese es amar, entregarse a los demás. Dichoso quien teme al Señor, Salmo 112. Sea entonces el Espíritu Santo, que amorosamente lo invitamos a esta congregación para que circule en nuestros corazones, nos permita hacer la meditación de la palabra de Dios en una correcta lectura, una santa interpretación y por tanto una perfecta aplicación, como decía la palabra de Dios, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto, decía Jesús ayer para nosotros. Dice en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, entre los versículos 6 y siguientes, acerca de la exhortación a la generosidad. Acuérdense de esto: el que siembra poco, poco cosecha; el que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, para que tengan siempre todo lo necesario, y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. La Escritura dice: ha dado abundantemente a los pobres, y su generosidad permanece para siempre. Dios, que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y la hará crecer, y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Así tendrán ustedes toda clase de riquezas y podrán dar generosamente. Y la colecta que ustedes envíen por medio de nosotros será motivo de que los hermanos den gracias a Dios, porque al llevar esta ayuda a los hermanos, no solamente les llevamos lo que les haga falta, sino que también los movemos a dar muchas gracias a Dios. Y ellos alabarán a Dios, pues esta ayuda les demostrará que ustedes obedecen al Evangelio que profesan, al Evangelio de Cristo. También ellos honrarán a Dios por la generosa contribución de ustedes para ellos y para todos. Y además orarán por ustedes con mucho cariño, por la gran bondad que Dios les ha mostrado a ustedes. Gracias a Dios, porque nos ha hecho un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y al Salmo 112, dichoso quien teme al Señor. El hombre que honra al Señor y se complace en sus mandatos, feliz. Los descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. En su casa hay abundantes riquezas y su generosidad es constante. Dichoso quien teme al Señor. Brilla una luz en la oscuridad para los hombres honrados,
para el que es compasivo, clemente y justo. El hombre de bien presta con generosidad y maneja con honradez sus negocios, por eso jamás llegará a caer. Dichoso quien teme al Señor. El hombre justo será siempre recordado, no tiene miedo de malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor, su corazón está firme, no tiene miedo y aún mira con burla a sus enemigos. Dichoso quien teme al Señor, reparte limosna entre los pobres, su generosidad es constante. Levanta la frente con honor. El malvado se enfurece al verlo, en su impotencia rechina los dientes, la ambición de los malvados fracasará. Dichoso quien teme al Señor. En el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, entre los versículos 1, 6, 16 y 18. Jesús enseña sobre 3 prácticas de piedad. No hagan sus buenas obras delante de la gente solo para que los demás los vean. Si lo hacen así, su Padre que está en el cielo no les dará ningún premio. Sobre la limosna. Por eso cuando ayudes a los necesitados, no lo publiques a los 4 vientos, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente hable bien de ellos. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Cuando tú ayudes a los necesitados, no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo. Hazlo en secreto, y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Sobre la oración. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie, en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Y al orar no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho el mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Y sobre el ayuno. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Tú cuando ayunes, lávate la cara y arréglate bien, para que la gente no note que estás ayunando. Solamente lo notará tu Padre que está en lo oculto, y tu Padre que ve en lo oculto te dará tu recompensa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Mis seres amados,
nuestro Señor Jesús, el Maestro, el profeta, el sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, es testimonio en sí mismo del amor del Padre, la misericordia que llega a través del Hijo, Redentor, Sanador y Salvador, y de la justicia divina con el Espíritu Santo Paráclito. En esa circulación de la Sagrada Familia, el Creador, el Salvador y el Santificador respectivamente, el Padre el amante, el Hijo el amado y el Espíritu Santo el amor, todo ello vincula en el ser siendo de Jesús, observador, un orante, intercesor ante el Padre por toda criatura, sobre todo en quien se acoge más en misericordia para ver las flaquezas, por su humildad, por su pobreza de espíritu, por la obediencia a Dios, que es el temor a Dios, como dice el Salmo 112, dichoso quien teme al Señor. Pero también en esa lectura que hace de ese ser, del mundo, de esas realidades afuera, de las cosas que suceden, formula recomendaciones como el Maestro. ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se debe hacer? ¿Y para qué se debe hacer? El para qué es obvio. Para dar gloria a Dios, antes que a los hombres y mucho más antes que a sí mismo. No en contrario como ocurre afuera, que se busca la gloria en sí mismo, de pronto se comparten los elogios allí en la sociedad del mutuo elogio unos a otros, el otro le dice prácticamente qué quiere que diga, o le pone las palabras, como se dice ahí, en la boca para que las diga, o espera que la exaltación en público sea acorde a lo que él quiere oír, porque si no lo es enemigo. Ello, en esa síntesis que hace Jesús, con la donación, la oración, y la acción de gracias permanente, Jesús hace una exhortación a la forma como de manera consciente, en el corazón, íntima, esa relación con el Padre, en silencio, ese silencio en la ausencia del mundo exterior, del ruido exterior, de las preocupaciones del mundo. Es lo esencial en la oración para poder conectar con la divinidad y poder escuchar atentamente con el corazón, con alma, mente y cuerpo, lo que en ese silencio nos quiere decir el Padre, nos quiere decir el Hijo y nos quiere decir el Espíritu Santo. En esas tres perspectivas, para crear con el Padre, para ayudar en la misión salvadora con Cristo y para la santificación con el Espíritu Santo. Y en ese crecimiento espiritual siempre somos niños, seres amados, criaturas, siempre carentes de afecto, de cuidados, de atención. Y así nos la pasamos toda la vida, hasta tanto hagamos el punto de quiebre allá en la curva, que es esa kénosis. Vincular al corazón, más que aprender, es comprender y trascender ello, de que es Cristo el que se enaltece y es la criatura la que se empobrece.
que baja para que Él suba, como decía Juan Bautista, precursor del Mesías, el sol de justicia. Es necesario que Cristo crezca, Jesús Cristo crezca y que yo decrezca hasta quedar invisible. Y a eso nos lleva la vida. Cuando en la ceniza se nos coloca allí en Cuaresma, polvo eres y en polvo te has de convertir. Nos lleva a eso, a desgastarnos, a entregarnos, a consagrarnos plenamente a Dios y a hacer todo en ofrenda de amor. Y el amor es ese estado de plenitud, ese estado de gracia permanente, ese estado de paz, de libertad, de felicidad, sabiendo la condición de que somos vulnerables, como ese pequeñito, ese niño, como la ovejita, la más frágil de todas, la que más cuidado necesita, la que más busca el abrigo del papá, del Padre Celestial. Es su Hijo que entregó el Padre Creador todo. Cristo se dice que no nos dio nada, nos lo dio todo. Se entregó todo. No se guardó nada, ni en alma, ni en mente, ni en cuerpo. Incluso lo que sentía, cómo pensaba y cómo lo decía permanentemente en sus metáforas, en sus parábolas, en sus enseñanzas, ahí quedaba plasmado. Quien podría asistir a la cátedra mística se quedaba maravillado de él, pero en su propio testimonio, en la esencia, el verbo, que habla en espíritu y en verdad. Ni se diga a nosotros, seres amados, que tratamos de hacer un remedio en lo más consagrado que se pueda, lo más filial, lo más discreto. Y sin embargo se nos nota mucho el ruido nuestro, la presencia nuestra, el sello nuestro, y no debe ser así. Habría que hacer una edición, si se fuera a hablar de un video, de ese registro, de esa película, para quitarle lo sucio, amorosamente lo digo, que es cada quien plasmando allí en la obra lo que no debe estar. La obra es de Dios y nosotros somos la pequeñita extensión de sus manos, como un minúsculo insecto. Y esa es la comparación, la criatura al Creador, el nada frente al todo, el pecador contra quien es libre de pecados. Y eso, seres amados, conmueve, que ahí enseña el Padre Nuestro y lo da ya por sentado, de que se ha hecho todo el proceso de caridad, de dignidad y sacrificio, entrega a los demás para poder ir a hacer la ofrenda al Padre. El Padre Nuestro sintetiza lo que Jesús es, el Maestro, el Profeta y el Sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, porque es sacerdote, altar y sacrificio, y esa es la que nos convoca a nosotros en gracia de Dios, el bautismo, a hacernos sacerdotes con Cristo, para ofrecernos en sacrificio, ofrendar todo lo que somos siendo, todo lo que tenemos, que no tenemos nada, lo que pasa por nosotros, o llega a nosotros, que es providencia de Dios, como decía San Pablo a los Corintios, llega por generosidad, por las bendiciones del Padre, que llegan es por la oración, de intercesión, por todos, porque al interceder por todos, ahí está uno, no hay que orar por uno, orar por todos y ahí está el uno incluido. Pero cuando se ora por uno, nos inspiraba el Espíritu Santo el día de ayer, en estos días, quedan por fuera muchos otros.
sobre todo los enemigos o los no amigos, los más distantes, porque orar por los amigos, sí, también entras en la circulación de la sociedad del mutuo elogio. Yo voy a orar por ti, pero si tú oras por mí. Yo voy a orar a Dios, pero le pido a Dios que me dé tal cosa. O sea, todo es un negocio, todo es un intercambio. Seres amados, esas son las relaciones tóxicas que nos están matando. Ponele medida, ponele cálculo, ponele precio a todo. Se confunde gracia, gratuidad con gratis. No, es gracia de Dios. Por tanto, es en libertad, con paz, con felicidad. Si alguien da pero queda triste, como aquel rico que quedaba apesadumbrado cuando Jesús le dijo que además de cumplir los mandamientos debería compartir todo con los pobres, pues es una falsa caridad quien da también una ONG o una organización no gubernamental, como se les dice, o una entidad sin ánimo de lucro, pero están buscando evadir impuestos, están buscando likes, aplausos, reconocimiento y seres amados en estas redes y sociales y todo ello. Dios nos libre de esa pretensión. No es seguirnos a nosotros como influencers, no. Es caminar juntos con Cristo para la gloria de Cristo, que glorifique al Padre, Él, porque es su evangelio. Es la historia de salvación en su ser, vida y obra. Y lo que nosotros tenemos de información es muy incipiente. El conocimiento es mínimo. Y la inspiración que nos llega también es mínima porque falta mucho avanzar en el camino para que Dios conceda a un siervo inútil, porque eso somos siendo amorosamente todos, una gracia de una revelación, de una manifestación, de una exhortación a un cambio, a una transformación en el mundo significativa. También es menester cuidarse de esas falsas apariencias, o sea, vislumbrar al exterior, descuidando el interior. No se puede dar lo que no se tiene, no se puede irradiar allá para cumplir, como dice el Señor con el bautismo, ser luz del mundo, si en el interior habitan las tinieblas. De la oscuridad no sale sino penumbras. En tanto que la luz interior salen bendiciones, bien vivir, bienaventuranzas. Y eso sí es lo que el Señor nos llama, y lo toma San Pablo, sembrar para cosechar, quizá no nosotros. Una madre siembra para que cosechen los hijos más adelante, y después vendrán los frutos, quizá a través de sus hijos o de otras generaciones, o entre otras familias, o entre migraciones de familias que se van vinculando con las dinámicas de la vida. Pero de ahí se corrige esa falsa tradición. Estudie, mi hijo, para que sea alguien en la vida. No, seres amados. Somos hijos de Dios y nos ha amado, nos ama y nos amará siempre. Y viene escribiendo una historia de salvación con Cristo, con cada uno, que es inalienable, inajenable, imprescriptible de ese ser. Y eso hay que respetar, esa historia de vida. Por eso las frustraciones, ahí se mencionaba en el padre de Luis Gonzaga, y ocurre mucho en los padres, madres, querer que los hijos hagan lo que ellos quieren y frustrarse cuando los hijos no hacen lo que ellos quieren y pretender también que los hijos sean lo que ellos no fueron. No, seres amados, eso no es la educación cristiana, es en libertad. Si es en gracia de Dios, una criatura nació santa, bendito Dios, que siga para santa. Lo demás llega por añadidura. Nos vamos haciendo santos en el camino, gloria a Dios.
Pero recuerden lo que decía por allá un sabio: no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Jesús se sentaba con todos los pecadores y con todos los pescadores, que los llama a ser pescadores de almas, pero hizo la transformación en cada ser siendo, es la conversión, de ser pescador a ser pecador. Siempre lo hemos sido, pero de ser pecador a ser pescador de almas, eso ya es una gracia de Dios, que es ser apóstoles, que también nos concede la gracia del bautismo. Apóstoles, profetas, para declarar la verdad. Y ni se diga, reyes de este reino interior, administrar esa gracia que nos concede el Señor, carismas, esos dones y esos talentos, pero para entregarlos en generosidad, que circulen en el Shema, a la divinidad, a la humanidad y a la naturalidad en la tierra, la creación, adorar a Dios, amar la humanidad y cuidar la madre tierra, como dicen. El Laudato Si, la casa común. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.